Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Hoy te traigo un chal muy especial. Si me sigues por Instagram, sabes que es un chal muy especial. Realmente lo hice sin pensar en hacer un patrón, lo hice por placer, lo hice sin pensar. Y luego os lo enseñé y me dijisteis que queríais que os enseñara cómo hacerlo. La verdad es que ha sido un reto porque cuando haces un chal de estos que no piensas en absoluto ni tomas ningún apunte de lo que estás haciendo, pues después desgranarlo es difícil. Así que no es un chal que sea complejo, pero sí que necesita que tengas un poco de intuición ganchillera, que digo yo, es decir, un poco de sentido común a la hora de ganchillar para poderlo llevar a cabo. He utilizado este cake de la marca Gifi España, que me ha costado 4,49 y con un solo cake que tiene 522 metros y es para aguja de 3,5 he podido hacer el chal. Es decir, que me ha costado 5 euritos hacer el chal. Luego es verdad que le he añadido un poco más de hilo, pero vamos, ya te enseñaré cuál es, que tampoco ha sido un dispendio, 6 euros en total. Hilos maravillosos a muy buen precio. Por ejemplo, estos cakes yo los compro en Francia. En España sé que hay pocas cadenas, pero bueno, son de Gifi España. Hemos empezado haciendo un anillo mágico, que como te digo, esto es un patrón para que ya sepas un poco de ganchillo. Y hemos hecho 3 puntos altos, una cadena 3 puntos altos dentro del anillo mágico. Las 5 primeras filas van a ser filas lisas, es decir, lo único que vamos a hacer es puntos altos en los cuales en el primer punto vamos a hacer un aumento de 3, luego vamos a hacer punto sobre punto hasta llegar al central, donde hicimos punto alto, cadena, punto alto, y vamos a hacer ahí nuestro aumento central, que va a consistir en hacer un punto alto, cadena y un punto alto en ese espacio. Esto es algo muy básico de ganchillo. Casi todos los chales que hemos empezado normalmente así son filas lisas, por tanto no nos vamos a ir demorando porque si no el vídeo sería eterno, ¿vale? Pero así son las filas lisas, es decir, hemos hecho 3 puntos altos, cadena, 3 puntos altos en un anillo mágico, y ahora vamos a hacer 5 filas lisas en las cuales lo único que vamos a hacer es un punto alto en cada punto, en el extremo 3 puntos juntos y en el centro nuestro aumento. El aumento central consiste en el espacio de la cadena hacer un punto alto, cadena, punto alto. Esto lo hemos hecho muchas veces. En el centro, donde tenemos la cadena, hacemos punto alto, cadena, punto alto. Este es el aumento central. Y en los extremos hacemos 3 puntos juntos. Y luego punto sobre punto, punto sobre punto. Y en el extremo 3 puntos juntos. Aumento de 3 en los extremos y aumento de punto alto, cadena, punto alto en el central. De esta forma vamos a hacer 5 filas. Esto, como es algo muy básico y como te digo es un chal que debes tener ya algún conocimiento de ganchillo, y esto seguro que lo sabes hacer, pues lo vamos a dejar aquí de simple. La primera de las filas, es decir, donde empezamos, es nuestra primera fila, por tanto hemos hecho 5 filas contando el inicio del chal. Vamos a hacer ahora 5 cadenas. 5 cadenas, giramos nuestra labor y vamos a saltar 2 puntos. De donde nacen las cadenas sería el primer punto, y ahora saltamos 2. En el tercero hacemos un punto bajo, y así vamos a hacer ahora toda esta fila. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Me voy a la base, salto 1, 2 y en el tercero un punto bajo. También es muy sencillo. 1, 2, 3, 4, 5 puntos, salto 2 y en el tercero punto bajo. Así voy haciendo como esta especie de florecitas o pétalos en toda esta fila, que sería la número 6, ¿vale? Las 5 primeras, contando el inicio, son simplemente filas de puntos altos. Cuando llego al centro, donde tengo el aumento central, lo respeto y hago un punto alto, cadena, punto alto. Bien. Al otro lado voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el lado derecho, es decir, si aquí acabé con un punto bajo, no voy a hacer un punto de cadena, sino que voy a empezar haciendo un punto bajo. Anclo, punto bajo, y ahora voy haciendo 5 cadenas, igual que aquí. 5 cadenas, salto 2 puntos en la base, 1 y 2, y en el tercero punto bajo. Y así voy a ir haciendo toda esta parte del chal, en la que estoy formando como una especie de petalitos, ¿vale? Aquí lo importante es que veas que te quedan el mismo número de argollitas a un lado que al otro de nuestro punto central, que tenemos marcado con un marcador para no perdernos. Vamos a la siguiente fila, que también es muy sencilla. Vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenas, que van a ser nuestro primer punto alto. Y ahora, dentro del primer pétalo o este arquito que nos encontramos, vamos a hacer 7
puntos altos. Ahí lo tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. 7 puntos altos, las 3 cadenas, y en el siguiente arquito un punto bajo. Esto es lo que vamos a hacer en toda la fila. En un arco 7 puntos altos y en el siguiente un punto bajo. En el siguiente 7 puntos altos y en el siguiente un punto bajo. Fácil también. ¿Vale? Yo creo que con un nivel intermedio lo vas a poder hacer perfectamente, pero no quiero detenerme tampoco demasiado en estas filas que son muy sencillas, porque si no se va a demorar un montón el chal. No sé si te he dicho que mi chal es un chal tipo pañoleta, ¿vale? Mide 1 metro de pico a pico, más o menos, sin contar los flecos, y 50 de arriba abajo. O sea, es un chal cortito para llevar en el cuello. Bueno, aquí hacemos nuestro aumento central. Luego te explicaré de todas maneras cómo lo puedes hacer más grande si quieres, ¿eh? Y aquí lo mismo. Aquí tenemos un punto, hacemos un punto bajo, igual que cuando acabamos. Y ahora lo mismo, en cada arco. En un arco hacemos 7 puntos altos y en el siguiente arco un punto bajo. En el siguiente 7 puntos altos. Y acabaremos igual que empezamos, con 7 puntos altos en el último arco. Ahí lo tenemos. ¿Vale? En un arco 7 puntos altos, en el siguiente un punto bajo, 7 puntos altos, punto bajo, 7 puntos altos, punto bajo. Y así formamos como estas florecitas. Bien, de 7 puntos altos. En la siguiente fila vamos a levantar 3 cadenas. Fíjate que no estamos haciendo aumentos, simplemente levanto 3 cadenas y ahora voy a coger cada uno de los puntos que me vienen de estos 7 que hice en la vuelta anterior a relieve por delante. Un punto de relieve por delante es cogiendo el punto alto ahí, a relieve por delante. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 puntos. En el cuarto voy a hacer un punto picot. Son puntos básicos de ganchillo. El punto picot se realiza haciendo 3 puntos cadena al aire. Y ahora cojo estas 2 hebras de aquí delante y deslizo de esta manera en punto raso, formando aquí como una especie de arito. Ahora los siguientes puntos que me quedan de esos 7 que formaban esta flor los vuelvo a coger a punto a relieve. Punto a relieve es que vengo por detrás y dejo encima el punto alto. Punto a relieve por delante. Listo. Ahora aquí nos queda como esta especie de flor. Fíjate, 1, 2, 3, 4. En el 4 hago el picot. 5, 6 y 7. Ahora aquí es donde hicimos el punto bajo, el arco donde hicimos el punto bajo. Ahí vamos a hacer un punto alto. ¿Listo? Y así vamos a hacer pues toda la fila. Cada vez que nos encontramos un petalito de estos que tenían 7 puntos altos, vamos a hacer 1, 2, 3. En el cuarto, un punto picot. Y los 3 siguientes a relieve también por delante. Siempre los hacemos a relieve por delante. A relieve por delante es coger y pasar por debajo dejando la vareta encima, ¿ves? Encima. Y cada vez que llegamos, una vez tenemos hecha la flor, cada vez que llegamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a donde teníamos el punto bajo, ahí hacemos un punto alto. En el centro pues vamos a trabajar el punto que nos corresponda y hacer el aumento. Es decir, dentro del arquito un punto alto, cadena, punto alto. Y de la misma manera trabajaremos hacia el otro lado. Así nos debe quedar. No es difícil, lo único que sí que debes ver bien que tienes arquitos con 7 puntos, de los cuales 3 harás a punto alto a relieve por delante y el cuarto con picot. ¿Ves? Los tienes que distinguir así de esta manera y los coges así por delante. La única dificultad que puede haber es que te confundas, que fíjate que aquí esto es el arco y no corresponde a la flor en sí, ¿ves? Tienes que coger así y contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto no, esto es el arquito de la vuelta anterior, es este el primero, ¿vale? Es la única cosa que te puede liar un poco, pero es sencillo. Hago 1, 2, 3 puntos a relieve por delante y en el cuarto picot y los 3 últimos a relieve por delante. Aquí ya tenemos ya montada la primera parte de nuestro chal. Para continuar vamos a levantar 5 cadenas, 5. Y nos vamos a ir al picot. Es que te he dicho que es como una argollita y ahí hacemos un punto abajo, fácil. Nuevamente, 5 cadenas.
y aquí, donde hice el punto alto, punto bajo, 5 cadenas. En el picot, un punto bajo, 5 cadenas. Donde hice el punto alto, punto bajo, ¿vale? Estamos volviendo a cerrar 5 cadenas en el picot, 5 cadenas hasta que llego al centro. Respeto mi aumento, el aumento del centro siempre es un punto alto, cadena, punto alto, y vuelvo 5 cadenas en el picot, punto bajo, 5 cadenas en el punto alto, un punto bajo, ¿vale? Siempre ves que te van quedando algunos puntos más que corresponden a los aumentos de la vuelta anterior en el centro, pero como ves en los extremos no estamos haciendo ningún aumento, simplemente estamos haciendo estos arcos. Bien, ahora vamos a volver a cerrar de forma lineal el trabajo, con lo cual vamos a levantar 3 cadenas que van a significar nuestro primer punto alto. Vamos a girar la labor y vamos a empezar a hacer puntos altos. En total vamos a hacer 1, las 3 cadenas son nuestro primer punto, 2, 3, 4 y 5 puntos. 5 puntos altos. Ahora aquí tenemos el punto alto, el punto bajo que cogía el picot, lo trabajamos también. Y nuevamente 5 puntos altos en el siguiente arco, ¿vale? Sencillo también. 5 puntos altos, ves que estoy rodeando el arco, y cuando llego al punto bajo de anclaje, pues simplemente hago ahí encima otro punto alto, ¿ves? Aquí donde anclamos hago otro punto alto, y así voy a hacer toda mi fila respetando los aumentos del centro, ¿vale? Los puntos que se aumentaron en la vuelta anterior los respeto y hago mi aumento respectivo en el centro, un punto alto, cadena, punto alto. Hago los puntos que me tocan al otro lado y exactamente igual. Cuando llego al arco, lo mismo. Aquí tengo un punto bajo, ahí hago un punto alto, y en cada arco 5 puntos altos, rodeando el arco. Es fácil, ¿eh? Bien, pues así acabamos esta fila, haciendo los 5 últimos puntos altos en el último arco, y levantamos 3 cadenas girando la labor. Hemos devuelto un poco la linealidad al trabajo. Bien, ahora vamos a volver a retomar los aumentos en el extremo, como cuando empezamos el chal, que hacíamos 3 puntos juntos en el inicio. Los vamos a volver a hacer ahora, es decir, he levantado 3 cadenas y en el primer punto voy a hacer aumento, es decir, voy a hacer 2 puntos juntos más 1, 2 y 3, es decir, las 3 cadenas son el primer punto, más 2 puntos adicionales serían 3. Ahora voy a ir haciendo un punto alto en cada punto. Es decir, he retomado los aumentos del extremo, haciendo 3 puntos juntos. El primer punto sabes que son las 3 cadenas, y ahora voy a ir haciendo un punto alto en cada punto hasta que llego a este punto de aquí. Fíjate que lo vas a ver muy claro, es el punto donde teníamos el anclaje y donde hemos hecho el punto alto. Ahí, si abres así lo ves. Aquí vamos a empezar a hacer nuestro primer punto piña a relieve. Fíjate cómo cojo así, a relieve por delante, y hago un punto piña, paso por 2, no lo cierro. Cojo hilo, a relieve, paso por 2, no lo cierro. Ahora lo volveremos a hacer, que lo veas más claramente, pero esto es un punto piña simplemente tomado a relieve por delante, ¿vale? Ahora lo volveremos a hacer. Entonces, fíjate, este punto piña te va a ocupar un punto detrás. Saltarás un punto detrás, este de aquí, y vamos a seguir haciendo puntos altos. Un punto alto, otro punto alto. ¿Te acuerdas que hicimos 5 puntos altos en cada arquito? Hasta que llegarás aquí, a esta parte, a este punto que corresponde al punto que había entre arco y arco. Ahí es donde vamos a hacer el punto piña relieve. Fíjate, cojo hilo, lo tomo a relieve, paso por 2, lo tomo a relieve, paso por 2, lo tomo a relieve, paso por 2, y cuando lo he hecho 4 veces
lo tomo a relieve, paso por 2, ahora sí cierro todos juntos. Esto es un punto piña hecho a relieve por delante y ajusto con una cadena. Así se nos forma nuestra bolita de inicio del rombo que vamos a formar, que es la parte más diferenciada o distintiva de este chal. Y nada, así seguimos. Hacemos un punto alto en cada punto. Cuando llegamos a la parte del centro respetamos nuestro aumento, es decir, punto alto, cadena, punto alto. Y hacia el otro lado, si quieres siempre colocar el marcador en el centro, en este chal nos viene bien. Y al otro lado exactamente igual, un punto en cada punto, y cuando llegamos al punto alto que separaba los arcos, ahí hacemos nuestro primer punto piña a relieve por delante, tal como te he enseñado. Y seguimos un punto alto en cada punto, y en cada punto alto que separaba los petalitos de 5 hacemos un punto piña a relieve por delante. Igual que como cuando hemos empezado teníamos 3 puntos juntos, vamos a acabar haciendo también el aumento de 3. Es decir, retomamos aquí los aumentos en los extremos. Aquí hacíamos 1, 2 y 3 puntos juntos para acabar. Bien, ahora ya estamos, vamos a empezar a hacer el rombo y verás que es muy sencillo de hacer. Hay que tener un poco de, bueno, ir fijándose un poquito, pero no es nada complejo. Las filas por detrás, a partir de ahora y hasta que acabemos el rombo, van a ser de puntos bajos y no hacen aumento. Fíjate, he ido en el inicio y he hecho un punto bajo, sin aumentar, no he hecho 3 puntos bajos juntos, sino un punto bajo en cada punto. Lo único dificultoso es que cuando encuentres aquí el punto piña, pues que sepas que es solo un punto, ¿vale? Y nada, un punto bajo en cada punto. En estas filas de puntos bajos puedes contar para equilibrar, porque siempre nos podemos saltar algún punto. No es un chal para que estés pensando, tengo que tener 30 puntos, 32, o sea, más o menos que nos quede equivalente. Entonces es ideal esta fila para contar cuántos puntos tengo hasta el centro y si te falta o te sobra alguno, haz un añadido. No pasa nada, luego lo podemos equilibrar. Cuando llegas al centro vas a hacer el aumento en punto bajo y como en punto bajo prácticamente no se ve, es por eso que te digo que aquí sí que necesitamos nuestro marcador, porque esto simplemente es para ver dónde está el centro. Realmente no estamos haciendo ningún aumento, sino marcando. Y seguimos hacia el otro lado, un punto bajo en cada punto. Todas las filas por detrás, mientras estemos haciendo el rombo, van a ser así, puntos bajos. Volvemos a estar delante y empezamos. Sí que hacemos el aumento de 3 puntos juntos en el inicio y vamos a ir haciendo un punto alto en cada punto. Volvemos a estar delante y estamos ya trabajando la parte de nuestro rombo, que muchas me habéis dicho en Instagram que parecen lágrimas. Bueno, sabes que me puedes encontrar como Querer Tejer y siempre intento pues ayudaros un poco a encontrar buenos hilos y a daros los consejos que buenamente puedo. Vamos trabajando en punto alto hasta que llegamos aquí a nuestro punto piña. Vamos a ver qué hacemos ahora. Fíjate, lazo doble, 1 y 2 veces en mi aguja. Voy a coger el punto piña así, por debajo, dejándolo encima de mi aguja, ¿ves? Aquí tengo 3 puntos, lazo doble, he lazado 2 veces en la aguja, 1 y 2, cojo el punto piña así, a relieve por delante y hago un punto alto doble, 1, 2 y 2. ¿Bien? Estoy empezando la arista del rombo en el centro, justo debajo del punto piña, ahí, justo ahí, hago un punto alto. Punto alto. Y ahora vuelvo a hacer lazo doble, cojo mi punto piña a relieve por delante y hago otra arista donde estoy empezando a hacer mi rombo. He empezado a hacer el rombo. ¿Sí? Es sencillo. Ahora, entre bolita y bolita, para que lo entiendas fácil, debemos tener 5 puntos. Y los vamos a trabajar en punto alto. ¿Vale? 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Empezamos así nuestro rombo. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Así. Y vuelvo a repetir, lazo doble. Cojo mi piña por debajo. Hago un punto alto doble. 2, 2, 2. En el centro, aquí donde está la bolita, hago un punto alto. 1. Porque estoy abriendo mi rombo. Lazo doble, relieve,
y el siguiente punto alto doble. Y así toda la fila. Ahora de aquí a aquí 5 puntos, ¿vale? Nuevamente 5 puntos altos. Y cada vez que llega a la bolita haré lo mismo. 5 puntos altos entre bolita y bolita. Y cuando llega a la bolita, punto alto doble con un punto en el centro, punto alto doble a relieve. 5 puntos, así hasta llegar al centro. En el centro fíjate que no vamos a coger todos los puntos, salta alguno para que no te quede el centro muy ancho. Es decir, estas tres puntadas que ocupan la V de nuestro rombo, también nos saltan algunos puntos en base. Así que llegamos al centro, hacemos nuestro aumento, que el marcador nos viene muy bien porque si no, no lo veríamos. Punto alto, cadena, punto alto, porque la vuelta anterior de puntos bajos dificulta mucho ver dónde está el centro. Y hacemos nuestro aumento. Y ahora, pues hacia el otro lado hacemos el mismo número de puntos. Siempre es una forma de saber que lo estás haciendo bien, contar el número de puntos que tienes del centro a un lado y del centro al otro lado. Esto es algo que siempre te explico cuando trabajamos en chales a espejo. Y ahora lo mismo, cada vez que llegues al rombo, o sea, a la bolita, haces el rombo y entre punto y punto 5 puntos. 5 puntos y en el extremo el aumento de 3. La fila de detrás, ya te he dicho que mientras estemos haciendo el rombo siempre va a ser igual. Puntos bajos, levanto una cadena, giro la labor, no hago ningún aumento y hago un punto bajo sobre cada uno de los puntos. Listo, no hay más. Toda la parte que estamos haciendo el rombo por la parte de detrás, un punto bajo sobre cada punto. Sin mayor dificultad, así seguimos, no tengo por qué repetirlo porque es muy fácil, un punto sobre cada punto marcando el central para que luego sepamos dónde hacer el aumento. Y vamos, esto te va a ir quedando así, no te preocupes que tiene truquito y luego te explicaré cómo adecuarlo para que nos quede lo más recto posible. Es un chal con un trabajo bastante dificultoso y que realmente, pues lo que te digo, lo hice sin pensar y lo hice sin tomar apuntes y sin nada. Y luego te explicaré cómo lo hago al final del vídeo para que nos quede bien rectito. Así que no te preocupes por eso si ves que te va quedando ondulado. Ahora vamos a hacer, estamos nuevamente en la parte de delante y vamos a ir haciendo puntos altos, hemos hecho el aumento de 3 y vamos a ir haciendo puntos altos hasta llegar a nuestro rombo, es decir, a ese punto alto a relieve por delante, ese punto alto doble a relieve por delante, punto alto en cada punto. Llegamos aquí al rombo y ahora, aquí tenemos los dos puntos de relieve, cogemos lazada doble y cojo esa vareta a relieve que hice en la vuelta anterior en la que estaba por delante y la hago a relieve por delante. Fíjate cómo la he cogido para seguir dibujando el trabajo del rombo. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Donde hicimos un punto, vamos a hacer dos. Vamos a aumentar. Es decir, aquí a un lado del punto hago un punto. La vuelta anterior que estábamos por delante, recuerdas que hacíamos un punto alto doble, un punto simple y un punto alto doble. Ahora aumentamos para ir abriendo nuestro rombo y hacemos 2 puntos. Vuelvo a coger lazada doble y tomo la arista nuevamente por delante. Así. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí hemos hecho ahora 2 puntos en vez de 1. Por tanto, aquí, entre rombo y rombo, vamos a comernos 1. En lugar de hacer 5, vamos a hacer 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Es bastante lógico. Bueno, lógico en mi cabeza, porque claro, esto yo qué sé ni cómo me dio por sacarlo así, pero bueno, es de lógica, ¿vale? Si añadimos un punto en el centro, tenemos que quitarlo en el otro lado. Y así vamos trabajando hasta llegar al centro, punto sobre punto, donde vamos a respetar, como siempre, el aumento central, haciendo un punto alto, cadena, punto alto. En el espacio central. Y ahora pues vamos trabajando hacia el otro lado y ves exactamente igual. Aquí antes habíamos hecho 5 puntos y ahora vamos a hacer 4. Es decir, nos comemos un punto entre rombo y rombo y ese punto que nos comemos, antes teníamos 5, lo añadimos al rombo. Es decir, cogemos lazada doble, cogemos la arista y si en la vuelta anterior hicimos un punto,
entre arista y arista, ahora vamos a hacer 2. 1 y 2. Ahí lo tenemos y volvemos a tomar en punto alto doble la arista. Listo. ¿Qué hacemos? Llegamos hasta el final y ¿qué hacemos en las filas de detrás? Ya no te lo voy a volver a repetir porque es todo el rato lo mismo, ¿eh? Cuando estamos acabando siempre hacemos nuestro aumento de 3 y la fila de detrás es de puntos bajos sin aumentos, es decir, simplemente hago un punto alto, o hay un punto bajo, perdona, en cada punto. Ahí. ¿Te está gustando el tutorial? Pues regálame un like, suscríbete al canal y compártelo con todas las personas que creas que le puede llegar a gustar. Seguimos, levantamos 3 cadenas y volvemos a empezar a hacer el aumento de 3 en el extremo y vamos a ir trabajando a puntos altos hasta llegar a nuestro rombo. Si eres un poco ávida, ya sabes qué es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a aumentar nuestro rombo. Por tanto, vamos a ir haciendo un punto alto sobre cada punto hasta llegar a nuestro rombo. Y ahora, lazamos doble, cogemos la arista así, la tomamos y aquí teníamos en la vuelta anterior, hicimos ¿cuántos puntos? 2. ¿Cuántos tendremos que hacer ahora? 3. Aumentar. Y ahora la arista. ¿Vale? Empezamos haciendo un punto, luego 2, ahora 3. Y aquí empezamos haciendo 5, luego 4, ahora 3. ¿Vale? Nos comemos un punto. 1, 2 y 3. Esto es un poco, pues yo qué sé, geometría sencilla, ¿no? Muy lógico. Arista, punto alto doble. Y en esta fila aumentamos el rombo, es decir, aquí hicimos 2, pues ahora vamos a hacer 3. 1, 2 y 3 entre arista y arista. Y en la parte donde está entre rombo y rombo también vamos a hacer 3. Porque en la anterior hicimos 4, pues vamos disminuyendo. Hacemos nuestro aumento central, punto sobre punto, y así vamos haciendo toda la fila. ¿Vale? Es exactamente, tienes que mirar que te queden los mismos puntos. Y en la arista, hacemos la arista con el punto alto doble a relieve y aumentamos el rombo. Empezamos haciendo un punto, en la siguiente fila por delante 2 puntos, en la siguiente 3 puntos. Arista. Y al contrario de aquí que aumentamos, entre rombo y rombo disminuimos. Al final hacemos nuestro aumento de 3. Por detrás, ¿qué vamos a hacer? Puntos bajos. Levanto una cadena, giro la labor y puntos bajos. ¿Vale? Te puedes de vez en cuando, si te apetece, ponerte a contar los puntos para ver que estés haciéndolo bien. Esto es lo que ya tenemos hecho y aún no te preocupes porque ya verás que te va a quedar ondulado, pero luego lo haremos de manera que intentemos hacerlo lo más recto posible. Vamos a la siguiente fila por delante, recuerda que ya hemos hecho la fila por detrás que es a puntos bajos y que hacemos pues nuestro aumento de 3 y ahora vamos a ir haciendo punto alto sobre punto alto hasta llegar a donde al rombo. Y si eres un poco así lógica, que yo no lo soy mucho, pero bueno, lo intento, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer más grande nuestro rombo, por tanto, ¿qué vamos a hacer? Tomamos lazada doble, cogemos el punto alto a relieve y donde hicimos 3 puntos, ahora vamos a hacer 4. 4, 1, 2, 3 y 4. Aumentamos nuestro rombo, lo hacemos más grande todavía. 1, 2, 3 y 4. Y ahora lazamos doble, 4. Hicimos 1, luego 2, luego 3 y ahora 4. Lazamos doble y hacemos el siguiente. ¿Y qué haremos entre rombo y rombo? Contrariamente nos comeremos 1. Si aquí teníamos 3, ahora tendremos 2. Es decir, nos saltamos un punto y hacemos 1 y hacemos 2. Listo. Y así vas a hacer toda la fila. ¿Vale? Es bastante lógico. Lazamos doble, cojo la arista y aumento en el rombo, es decir, ahora tendré 4 puntos altos entre arista y arista de mi rombo en la parte interna y entre rombo y rombo me voy a comer 1, es decir, si tenía 3, ahora tendré 2.
¿sí? Aquí hice 3, pues ahora 2. Igual que aquí, 1 y 2. Así es toda la fila, respetando siempre el centro del chal. No te preocupes si se ondula, es normal, porque es que de verdad que es un chal que no lo hice pensándolo en subir al canal y que es un poco, te voy a decir la verdad, un poco paranoia. Pero bueno, lo habéis querido, tú lo has querido, me has pedido que te lo suba, pues aquí lo tienes. En el centro hacemos nuestro aumento, punto alto, cadena, punto alto, y hacia el otro lado exactamente lo mismo, ¿eh? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos. Aquí siempre cuenta un poco los puntos que tienes, y si tienes alguna duda, más vale que te comas un punto que no que lo añadas, porque si no te va a quedar muy grande la distancia entre rombo y rombo, porque claro, vamos aumentando siempre en el central. Bien, y nada, pues al otro lado exactamente lo mismo. Cuando llegues a la arista, haces tu arista y lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Ahora estamos en la fila en la que hacemos 4 puntos en el rombo. Por detrás nos lo volvemos a repetir, un punto bajo en cada punto sin hacer ningún tipo de aumento. No hacemos aumento en el extremo ni en el centro, simplemente punto bajo. Volvemos a estar delante. Hemos hecho el aumento, un punto en cada punto, y atención porque llegamos aquí al centro de nuestro rombo. Lazamos doble. Cojo la arista. La hago. Si en la anterior fila hicimos 4 puntos, aquí nos van a tocar hacer 5 y este es el centro de nuestro rombo. A partir de aquí después disminuiremos. Por tanto nos van a tocar hacer 5, pero atención, hacemos 1, hacemos 2 y el tercero de esos 5 que nos tocarían ahora va a ser un punto popcorn. El punto popcorn es hacer 5 puntos en el mismo punto de base, fíjate que clavo en el mismo punto y en este caso es en el tercer punto de esos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son puntos básicos de ganchillo. Saco mi hilo por aquí, vengo en el primer punto de esos 5, cierro y ajusto con una cadenita, que esto es un punto popcorn. Lo he hecho en el tercer punto de estos 5 que me tocarían ahora por progresión. ¿Vale? Aquí haría 2 puntos altos más. Listo. Una arista, 2 puntos, punto popcorn, 2 puntos y arista. ¿Y qué haremos ahora cuando estemos entre rombo y rombo? Como te digo, estamos en el centro, por tanto, si en la última vuelta por delante hicimos 2 puntos, aquí vamos a hacer solamente 1. Y a partir de aquí, después lo que haremos será ir a la inversa, ¿vale? Y ahora esto lo vas a hacer igual en todas las vueltas, ¿eh? Arista, 5 puntos, de los cuales el central es un punto popcorn. 1, 2, el tercero un punto popcorn. Así es como te debe quedar. Y a partir de ahora lo que vas a hacer es lo contrario que hemos hecho. Es decir, aquí hemos hecho 5 puntos, ¿vale? En esta última vuelta dentro del rombo hemos hecho 5 puntos, de los cuales el tercero es un punto popcorn. Y ahora tenemos que hacer disminuir nuestro rombo, es decir, volverlo a cerrar. Con lo cual verás que es muy sencillo, es intuitivo también. Hemos hecho la fila por detrás, evidentemente siempre a punto bajo, no lo volvemos a repetir. ¿Y ahora qué haríamos? Pues cuando llegamos a la arista, la tomamos a relieve por delante y disminuimos. Es decir, el 5 sería el final de nuestros aumentos y ahora, si aquí teníamos 5, vamos a empezar a disminuir, es decir, vamos a hacer 4. 4, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Es lo mismo que hemos hecho cuando aumentábamos, pero al revés. Ahora vamos para atrás. Cada vez que llegamos al rombo, ahora en lugar de 5, 4. Y donde teníamos 1 entre rombo y rombo, ¿qué vamos a hacer? Aumentar. Es decir, aquí haríamos 1 y 2. Es muy fácil de comprender. Estamos cerrando nuestro rombo, por tanto, estamos quitando puntos en el interior del rombo y aumentándolos entre rombo y rombo. Así es como se realiza. Es muy sencillo. Ahora nos quedará rematar aquí al final, pero quiero que lo veas, porque es que realmente no vamos a repetir todos los pasos porque es lo mismo. Aquí he hecho 4 y aquí 1, 2, 3, 3, 2, aquí 4, hasta llegar a tener 1 y 5. ¿Te acuerdas que nuestro rombo empezó haciendo? Nuestro rombo, cuando lo empezamos, hicimos un punto,
y entre rombo y rombo hicimos 5 puntos. Pues eso es lo que vas a tener que tener al final. Vas a ir en progresión hacia atrás. 4, 3, 2, 1. Dentro del rombo. 1, 2, 3, 4, 5. Fuera del rombo. ¿Vale? ¿Ves? 4. Esta es la fila de puntos bajos. 3, 2 y 1. Y en la parte de aquí, al revés. Es decir, si aquí hemos comido 1, aquí lo tenemos que añadir. Esta es la fila de puntos bajos. 2. Aquí hago 3. Y aquí también tendré, te guías porque en la fila de 3 es 3 y 3. Y así haces exactamente lo mismo que aquí, pero a la inversa. Y de esta manera cerramos el rombo, que lo vamos a cerrar, de hecho, ahora haciendo nuevamente el punto piña a relieve, ¿vale? Pero lo que es el trabajo está ya hecho y ahora lo único que vamos a hacer es como decorarlo. Nos colocamos en la parte de delante, siempre las filas de detrás sabes que son a puntos bajos, por tanto no las repetimos. Y vamos a ir haciendo, hemos hecho el aumento de 3, eso siempre, no lo repito, pero ya sabes que es así. No te preocupes si se te ondula un poco el chal, es normal y luego te enseñaré cómo poder hacerlo un poco más equilibrado. Hasta que llegamos aquí, al vértice, ¿vale? A donde tenemos los dos puntos, este y este de aquí. Y ahí es donde vamos a hacer el punto piña. Fíjate que aquí tengo ya uno hecho para que veas cómo queda y vamos a hacerlo juntas. Vamos a hacer un punto en cada punto, un punto alto en cada punto que nos viene. Vale, vamos trabajando hasta que llegamos a, ¿ves? Aquí tenemos una arista y aquí la otra. En el centro solo tenemos un punto porque hemos llegado al final. Y entonces ahí, igual que cuando empezamos, pero cogiendo estas dos aristas, hacemos un punto piña a relieve. Hago 1, 2, cojo hilo a relieve tomando las dos aristas, 3, cojo hilo tomando las dos aristas, 4, cierro todos juntos y ajusto con una cadena. ¿Vale? Esto es el punto piña a relieve que hicimos en el inicio y es lo que vamos a hacer para cerrar nuestro rombo y que quede de la misma manera que como se empezó. Listo. Esto es lo que muchas me habéis dicho, que son lágrimas. Y bueno, por eso se llama el chal Llorona, que además es una canción que me encanta. Es una canción creo que de origen mexicano y a mí me gusta mucho, cantada por Rafael. No te preocupes si esto te queda así ondulado, es normal, es un trabajo muy difícil de hacer en un chal y bueno, luego lo intentaremos hacer un poquito más recto. Ya hemos acabado la parte de los rombos, vamos a hacer ahora la parte de los popcorn intercalados y ahora nos va a tocar hacer algo muy sencillo que son filas lisas. Las filas lisas ya sabes que son, levanto 3 cadenas y aquí en el inicio hago mi aumento de 3. Hago un punto alto en cada punto que me viene. Cuando llego al centro hago mi aumento, es decir, entro en la cadena y hago un punto alto, cadena, punto alto. Y hacia el otro lado lo mismo. ¿Cuántas vueltas vamos a dar? En total vamos a dar 4 vueltas exactamente iguales de puntos altos, ¿vale? Es decir, en el aumento, en el inicio hacemos el aumento de 3 puntos sobre cada punto y aumento central. Estos son vueltas de puntos altos o vueltas lisas y vamos a hacer 4 en total, ¿vale? Una estamos delante, detrás, delante, detrás. Tenemos que acabar de esta manera. 1, 2, 3, 4. Y ahora en la quinta vuelta vamos a estar detrás de nuestra labor. Para marcar la diferencia entre un trabajo y el otro, vamos a hacer un punto a relieve, que es muy sencillo. Levantamos 3 cadenas, hacemos nuestro aumento en el extremo y ahora vamos a ir haciendo un punto a relieve por delante en cada uno de los puntos que nos vienen. Fíjate que lo cojo por aquí, así, a relieve por delante. ¿Vale? Hemos hecho 4 filas lisas y ahora la siguiente estaremos en la parte de detrás de nuestro trabajo y vamos a hacerla tomando los puntos a relieve por delante.
Esto que nos crea este efecto que hemos hecho muchas veces en chales y que nos da como una separación de textura entre un trabajo y el otro que componen este chal, ¿vale? Y así hacemos pues toda la fila, punto alto a relieve, punto alto a relieve, punto alto a relieve. Así nos quedará, ¿vale? Para que lo veas por aquí. Quedará esta parte de trenza a relieve que delimitará un poco la siguiente parte del trabajo de nuestro chal. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer son filas de puntos altos nuevamente, así que ya sabes cómo se realizan, haciendo el punto en el extremo, no lo vamos a repetir, y hemos hecho una y hemos hecho dos, y ahora volvemos a estar delante de nuestro tejido. Vamos a empezar a hacer la siguiente parte o parte final del chal, que es la de los puntos popcorn que quedan como intercaladitos. Fíjate, vamos a levantar 3 cadenas. En el primer punto vamos a hacer un aumento, es decir, 3 puntos juntos, 1, 2 y 3. Las 3 cadenas son el primer punto y ahora hacemos 2 más. Ahí tenemos 3 puntos, ¿sí? Ahora hacemos 1 más y 1 más. Estamos en la parte de delante de nuestro chal. ¿Vale? Hemos hecho 2 filas de puntos lisos y ahora hacemos 5 puntos, contando que el aumento son puntos, o sea 3 y 2, 5. En el número 6 vamos a hacer un punto popcorn, que ya sabes cómo se realiza. Es trabajando puntos altos en el mismo punto de base. En total normalmente hacemos 5. Ahí los tenemos. Cuando acabo de hacer esos puntos, saco mi aguja, me voy al primer punto, cojo y paso. Y ajusto con cadena. Y esto es lo que voy a hacer en toda la fila. Voy a hacer 1, así, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y en el sexto un popcorn. ¿Vale? Es fácil, ¿eh? 5 puntos en el sexto, un popcorn. 5 puntos en el sexto, un popcorn. Atención, porque llegamos al centro del chal y en este caso no vamos a hacer ningún tipo de aumento, vamos a trabajar como si estuviéramos trabajando en liso, ¿vale? Es decir, aquí 1, 2, me olvido del centro del chal, 3, 4, sigo igual, 5 y en el sexto un popcorn. Si quiero, sí que puedo colocar aquí en el central un marcador para saber cuando luego vuelva a retomar los aumentos donde tengo que tenerlo, pero no hago aumentos, simplemente sigo como si estuviera tejiendo el liso. Sigo con mi secuencia de 5 puntos popcorn, 5 puntos popcorn, 5 puntos popcorn, así hasta el final. Como es un chal que tiene bastante trabajo y complicación, puede ser que al final no te cuadre, es decir, que yo qué sé, al llegar al final en lugar de 4 puntos tengas 3 o 2 o pues haz trampa, porque tienes que tener 5 y ya está, así de claro te lo digo, o sea, lo ideal es que te quede bien, si lo has hecho bien, te quedaría bien porque estamos trabajando siempre en múltiplos de 3, por tanto son múltiplos de 6, pero si te has equivocado en algún punto, has hecho algún punto de más, tampoco te martirices, ¿vale? Aquí siempre tienes que tener 5 puntos popcorn, 5 puntos popcorn. ¿Que aquí te falta alguno? Pues haces un aumento, ¿vale? Imagínate que en lugar de tener 5, pues tienes 3, pues nada, aumentas un poquito aquí, porque debes tener 5 puntos entre popcorn y popcorn. Recuerda que los últimos 3 son los que corresponden al aumento, ¿vale? Y ahora, nuevamente, en la parte de detrás de este trabajo nuevo de popcorns, vamos a hacer simplemente filas de puntos bajos en las que no hacemos ningún tipo de aumento. Eso es importante porque si no, nos cargamos la distribución de los popcorns. Así que ahora, después de hacer 5 puntos popcorn, 5 puntos popcorn, sin hacer ningún tipo de aumento, marcando el centro para que sepamos dónde está, pero no lo hacemos, giramos nuestra labor, fíjate, no hago aumentos y nuevamente hago simplemente una fila de puntos bajos, uno en cada punto, pero sin ningún tipo de aumento, tampoco en el centro, ¿vale? Lo único que sí que es ideal con lo que es el marcador en el central para ir viendo dónde tienes el centro. El punto popcorn, recuerda que es solo un punto, aunque tengas aquí una amalgama de varios puntos, es solo uno. ¿Listo?
Las filas de detrás nuevamente van a ser filas de puntos bajos. Colócate el marcador ahí, aunque no estés haciendo aumento, para saber dónde está el central y así pues luego cuando te diga vamos a retomar el aumento sabrás dónde tienes que hacerlo. Una vez acabas la fila por detrás, que es de puntos bajos, levantas 3 cadenas y ahora vamos a intercalar los popcorn simplemente. Es decir, vamos a levantar 3 cadenas que son el primer punto alto y en el siguiente vamos a hacer otro punto alto. Ahí van 2, ¿sí? En el tercero vamos a hacer el popcorn. Ya sabes cómo se realiza un punto popcorn. Lo vamos a realizar ahora en el tercer punto. Hemos hecho 2 puntos, las 3 cadenas son el primer punto y ahora hacemos un punto popcorn. Bien, saco, vengo por aquí, atravieso, cojo. Tienes un montón de tutoriales de cómo hacer un punto popcorn si te queda alguna duda, pero es un punto básico de ganchillo. Y ahora sí vamos a seguir con nuestra secuencia como hicimos en la fila anterior. Es decir, ahora vamos a hacer, hemos empezado haciendo 2 en vez de 5 y ahora sí, nuevamente 5. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y en el sexto un popcorn. ¿Dónde te debe quedar? Fíjate, ahí. Es que aquí teníamos 5 puntos. En el tercero, ahí debes caer. Si lo haces bien, ahí debe caer tu punto popcorn en esta fila, en el centro. ¿Vale? Como te he dicho al principio del vídeo, es un chal que tienes que tener un poco de intuición y un poco de maña para hacerlo. Si ves que no te queda, pues haz un poquito de trampa, pero tiene que quedarte ahí. ¿Vale? Justo en el centro. Y ahora nuevamente 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el sexto harás tu popcorn y fíjate que te va a caer ahí, en el centro. Tiene que quedarte intercalado de esta manera. ¿Ves? 1, 2, 3. En el tercero es donde debe ir tu popcorn. Así es como debes hacer esta fila hasta llegar al final, en la que fíjate que no estamos haciendo ningún aumento. En el extremo no hemos hecho aumento ni en la fila de puntos altos ni en la fila de puntos bajos. ¿Vale? Ahora en la fila de puntos bajos simplemente levanto una cadena, giro mi labor, punto sobre punto. No hago aumentos en estas filas. Bien, ahora levanto 3 cadenas, vuelvo a estar delante y que vamos a hacer lo mismo que hicimos en la fila 1 de bolitas. Es decir, este sería el primer punto. Ahora hacemos 2, 3, 4 y 5 y en el centro, ahí, popcorn. Es lo mismo que hicimos en la primera fila, ¿vale? Es decir, empezamos con 5 puntos popcorn, 5 puntos popcorn y te debe caer encima del popcorn anterior en la fila en la que hiciste 5 popcorn, 5 popcorn, así. Ahí nos queda. Y seguimos 5 puntos, un popcorn, 5 puntos, un popcorn. Ay, lo vas a hacer. Me hace mucha ilusión que lo hagáis. La verdad es que las que estáis conmigo en Instagram, sabes que para que lo vea tienes que subir un post, tener tu perfil público, porque si lo tienes privado no lo voy a ver, y me tienes que etiquetar, ¿vale? Es decir, subes el post con el chal este o el que estés haciendo. Para ello debes seguirme y tener un perfil público para que yo te pueda ver. Pues así hemos acabado haciendo lo mismo que hicimos en la primera fila y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, es decir, 2 filas de puntos altos en las que retomamos el aumento, es decir, en el extremo hacemos 3 puntos, ahora estamos detrás, un punto en cada punto, luego estaremos nuevamente delante, aquí volvemos a retomar los aumentos, por eso te decía que colocaras el marcador para saber dónde tendríamos que hacerlo. Aquí retomamos el aumento, es decir, hacemos un punto alto, cadena, punto alto. Punto alto, cadena, punto alto. Y en el extremo también hemos retomado el aumento, que en las filas de popcorns no lo hacíamos porque si no desmarcaríamos el dibujo. Y nuevamente pues punto sobre punto hasta que vuelvas a estar detrás, es decir, hacemos 2 filas, 3 filas en total, creo que son, sí, delante, detrás.
Sí, después de hacer los popcorn, 3 filas, delante, detrás, delante, hasta que estés otra vez detrás y vas a acabar haciendo una fila de puntos de relieve, como hemos hecho aquí también, que esto es una fila ya repetitiva en la que acaba nuestro trabajo. ¿Que quieres hacer el chal más grande? Puedes volver a repetir aquí desde la parte donde empezamos a hacer los popcorns. Por ejemplo, puedes hacer 2 franjas de popcorns, puedes hacer partes más lisas. Yo aquí me he quedado al final de este cake, me ha faltado un poquito y he cogido la Royal Shine de Zeeman, que me encanta, 1,99 los 100 gramos, y ahora te voy a enseñar cómo arreglamos este desaguisado que se nos queda en este chal, que es un poco raro la verdad, y por eso no nos queda demasiado recto. De todas maneras te he de decir que esto lo utilizo ya en casi todos los chales que hago, porque me encanta hacerlo, quedan mucho más acabados. Fíjate que he cogido mi chal y tengo la parte bonita, la parte de trabajo por delante, es decir, mirándome a mí, y en la parte de, es decir, de esquina a esquina del chal, lo que hago con el chal mirando hacia mí es bordear todo la parte de arriba a puntos altos. Esto te va a quedar ondulado, pero ya no tanto, aunque no te preocupes, es así, el chal no tiene más explicación, es difícil de hacerlo de otra forma. Pero haciendo esto, que es simplemente por delante una fila de puntos altos y ahora por detrás una fila de puntos altos a relieve, esto nos va a hacer que se nos quede mucho más recto el conjunto final. Esto, te digo la verdad, lo estoy haciendo ya en la mayoría de los chales que realizo, porque me encanta cómo queda acabar así la parte superior del chal, quede o no quede tan dispar. Luego yo aquí he hecho un bordadito, he hecho unos flecos con este Royal Shine, que es así como más festivo, y aquí he hecho en el petalito una pequeña bolita del mismo color que los borlones, para darle un toque un poquito así más festivo. Simplemente ves, estoy haciendo, cojo y entro por dentro unas puntaditas para que quede pues la flor como más a conjunto con los borlones y con el final del chal. Trabajando la parte de arriba de la manera que te he dicho, verás que la desigualdad va a ser mínima. Es un trabajo que realmente no es difícil, es de ir teniendo un poquito en cuenta los pasos. Espero que te guste, de verdad me encantará verlo en tus manos. Sabes que me encuentras en Instagram como Querer Tejer. Por favor, no te olvides de darle me gusta al vídeo, compartirlo, comentarlo. Y bueno, aquí tenemos el chal del resurgir, el chal Llorona. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Hasta pronto.